Pensamiento político en Grecia. A lo largo del periodo arcaico y del clásico, las polis fueron una verdadera unidad política, y estas se formaban por terrenos agrícolas, acrópolis y asti. Este poseía el agora, donde se desarrollaban la vida política y la económica. La económica giraba en torno a la agricultura, el comercio, la artesanía, la ganadería y las finanzas. A finales del siglo VII y durante el siglo VI a.C., debido a serios conflictos sociales, se alcanzaron diferentes formas de administración política y de gobierno, entre ellas la monarquía, la oligarquía, la tiranía y la democracia. Esta última fue decisiva para el desarrollo de las diferentes colonizaciones y para aumentar la riqueza de los distintos grupos sociales. Las clases sociales eran distintas tanto política como jurídicamente y se clasificaban de la siguiente manera. En el punto más bajo tenemos a los esclavos, quienes eran catalogados de esta manera por ser apresados en la guerra o por ser hijos de otros esclavos. Luego tenemos a los metecos, que eran extranjeros viviendo en las polis griegas. Estos, al igual que los esclavos, no tienen participación política, sin embargo, sí son considerados hombres libres. Y por último, en lo más alto tenemos a los ciudadanos, quienes eran miembros de las polis griegas, tanto en la ciudad como en los terrenos rurales, y poseen participación política. Sin embargo, solo los hombres eran considerados ciudadanos, por lo que solo ellos podían ejercer esta participación. Formaban parte de la Asamblea Popular, cuyo fin era hablar, elegir y ser elegidos. Cada año se elegían magistrados quienes controlaban las decisiones de la asamblea que se llevaban a cabo. Y dentro de estos, una parte formaba el Areópago, que supervisaba a los magistrados, interpretaban leyes y juzgaban delitos de sangre. También existía el llamado Consejo de los 500, quienes preparaban distintas leyes y temas económicos y las reuniones de la asamblea. Su formación se elegía por sorteo, al igual que los tribunales populares. Gracias a este sistema, se garantizaba la democracia griega. La política se distingue en tres etapas fundamentales: la clásica, que fue en el occidente de Grecia, la etapa de modernidad del siglo XV al siglo XVIII y la contemporánea, que se origina a partir del siglo XVIII. Las polis también entraban en competencia permanente entre ellas, y una de las competencias más duras fue entre Atenas y Esparta. Como sabemos, la competencia en aquellos lugares, en aquellos estados, en aquellas civilizaciones en las que se presentó, dio lugar a las mejoras de cada una de las civilizaciones y la sociedad. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo se gobernaban estas sociedades? El gobierno de Atenas era una democracia. La democracia ateniense era diferente a la que conocemos hoy. Votaban todos los ciudadanos, pero solo eran ciudadanos los hombres que tenían tierras y que habían prestado servicio militar. Mientras que del otro lado, Esparta estaba gobernada por dos reyes que eran hereditarios. La principal función del Estado era hacer que los ciudadanos espartanos fueran buenos soldados. Sin embargo, era evidente que Atenas tenía preponderancia en lo académico, mientras que Esparta tenía preponderancia en lo militar. Por supuesto, cada una de estas crearon instituciones, como por ejemplo, en Esparta se creó el gimnasio y en Atenas se creó el Senado. Esto nos lleva a ver algunas de las primeras figuras que representaron el pensamiento político griego. Dracón fue la figura que declinó las leyes del Senado. Solón, quien reemplazó a Dracón, dando ley con sentencia de muerte a cualquier delito cometido en la antigua Grecia. Platón, quien fue la figura que representó que el arte de la fuerza no es política, sino más bien tiranía, y Aristóteles se refirió a una forma de gobierno mixto democrático-aristocrático. Sócrates fue el representante que manifestó que el fin del Estado es educativo y que los hombres deben respetar las leyes. A cada uno de estos representantes se les dio reconocimiento dentro del pensamiento político griego como oradores. La capital de uno de los imperios más extensos y poderosos de la antigüedad. El primer sistema de gobierno fue la monarquía, que durante algún tiempo estuvo bajo el dominio de los etruscos, época en la que Roma crece, tamaño y poder. Sin embargo, la monarquía cae. Se da paso entonces a la república, la cual se origina como un sistema aristocrático dominado por un reducido grupo social, los patricios y los plebeyos. Los patricios eran quienes monopolizaban, o sea, que ocupaban todos los cargos políticos y religiosos. Pero este sistema pronto comenzó a ser reformado.
debido a las presiones ejercidas por otros grupos sociales. Los plebeyos. Estos gozaban de libertad, pero no de derechos políticos, por lo que comenzaron a movilizarse en búsqueda de la igualdad. Algunas consecuencias de este suceso fue de la empobrecida ampliación de los derechos políticos y la creación del primer Código de Leyes Escritas de Roma. Durante la República fue expandiéndose su dominio territorial, lo que la convirtió en la principal potencia militar y política de la época. Esta empobrecida expansión tuvo grandes repercusiones sociales, mientras los patricios y plebeyos se vieron favorecidos y aumentaron sus riquezas, otros sectores se empobrecieron. El sistema republicano debilitado y en crisis, producto de la transformación derivada del proceso de expansión, dio paso a un nuevo sistema de gobierno, el imperio. Durante el enfoque imperial se mantuvieron algunas características de la república, como lo fueron su organización y también la maduración y el respeto hacia las leyes. Al expandir sus fronteras, los romanos extendieron también su organización, su forma de vida y su cultura, sobre todo entre las élites provinciales en un proceso que es conocido como romanización. Luego de la conquista militar y la violencia social de ellos, prosiguió la política de consenso-tolerancia. Esto con la finalidad de integrar al territorio, el pueblo conquistado, la unidad política, económica y cultural de Roma. Se destacó así la creación de una realización única para todas las provincias del imperio, también la difusión del latín como una lengua oficial y también la universalización de las leyes y el derecho. Gracias al pensamiento político de Roma, la economía no queda atrás. La agricultura era la actividad básica. Se basó en el cultivo de cereales, vid, olivo, frutas y hortalizas en los inicios de Roma. La propiedad de la tierra estaba en manos de pequeños propietarios libres y de algunos grandes propietarios en cuyos latifundios utilizaban esclavos. Con la expansión, los grandes latifundios se expandieron por todos los territorios conquistados por Roma, mientras que fueron desapareciendo los pequeños propietarios. El centro del latifundio era un conjunto de edificaciones llamada villa, mientras en estas villas a partir del siglo III se hicieron residencias permanentes de grandes familias ricas que construyeron en ellas suntuosas mansiones. En la época alto imperial, siglo I y II, el cese de la guerra de conquista provocó la escasez de esclavos y muchos propietarios debieron recurrir a colonos libres que recibían la tierra en arriendo. La producción artesanal en otra actividad económica importante se desarrollaba en las ciudades donde se encontraban los talleres como talleres de tejido, joyerías, perfumerías, panaderías, talleres de vidrio, herrerías, cuero, elaboración de objetos de bronce y cerámicas. Esta actividad artesanal se extendió por todas las ciudades del imperio, que se fueron especializando en determinados productos y permitieron el intercambio que para el siglo III el comercio se expandió por toda Europa. Pensamiento político de la Edad Media. Antes que nada, definamos cómo se llama el sistema de gobierno propio de la Edad Media. Lo que denominamos como feudalismo nació en el seno de la crisis política de aquel entonces. De momento enfoquémonos en principios del siglo III, donde los campesinos tenían más protagonismo. Sin embargo, para llegar a este punto de ser reconocido como un sistema de gobierno feudal, tuvo que pasar por caos con nuevos reinados que surgen, como Agis IV y Cleómenes III, quienes pertenecieron al primer reinado de Esparta, situado al sur de Grecia. Con el reinado del mismo, las clases sociales se hicieron notar, lo que fue derrocado de su cargo. Por otro lado, trasladémonos a Roma, a mediados del siglo, en donde el cristianismo jugó un rol muy importante. Sin embargo, este se desarrolló de manera paralela con el Estado imperial. Este era politeísta, porque tener ahora una doctrina diferente a la que ya se contaba podía definirse como una guerra de doctrinas religiosas. Esto, lejos de favorecer a toda una nación, provocaba cierta división dentro de la sociedad que podemos lograr apreciar hoy en día.
Volvemos al siglo III, en donde el omnipresente malestar y el temor que inspiraban en las clases hacendadas formaban el contexto en el que los pensadores helenísticos emprendieron sus proyectos filosóficos. A finales del siglo III todavía había líderes aristocráticos. Debemos definir que la aristocracia era un tipo de sistema político que era más designado a cierta clase privilegiada, normalmente conformado por una familia heredada de generación en generación. Representante de la aristocracia como Licurgo, creador de la Constitución espartana, en la que existe una palabra célebre del mismo: que el pueblo tome sus decisiones, pero que si se equivoca rechácenlo a los ancianos y los reyes. Menciona esto después de trabajar la Constitución espartana, dando brecha a que la sociedad sea responsable de sus propios actos, como se le conoce la gran recta del carácter comunal, militarista y espartano. Sin embargo, cabe mencionar en la antigua Grecia el pensamiento romano político tuvo una significativa parencia con el actual. Por otro lado, tenemos el pensamiento político, siempre perteneciente a la Edad Media. Específicamente nos remontamos al siglo XII. En este podemos mencionar que se torna un poco más teórico y abstracto, todo por una lucha de poder con más bases para hacerse de pensamiento más intelectual, convirtiendo la política en una invención, destruyendo el concepto de la política en sí para reubicar o reconstruir un sentido en la estructura de la misma. A mediados de este siglo aún existían gobiernos aristocráticos. Recordemos que este tipo de poder es del carácter violento, que estos de a poco fueron desapareciendo. Sin embargo, lo más contundente viene a finales de este mismo siglo, en donde los príncipes o reyes gobernaban desde una cultura señorial que nace en sí mismo en Europa, prácticamente una forma bastante antigua de gobernar, en donde no había como tal una asamblea o cultura política para erradicar normas en la misma. La cultura política era rechazada. Por otro lado, en diferentes partes de Europa ya empezaban las administraciones políticas como nuevos estados de poder, que de igual manera pocas personas son privilegiadas en estas, pero con un nuevo concepto de democracia para este punto, aunque el feudalismo intentaba renacer, y lo hacía en pequeñas minorías por un viejo orden agrario y rural para en aquel entonces. A finales del siglo XII ya nace una reconstrucción social, dando autonomía a ciertos grupos de personas en comercios. Exactamente nos remontamos a París, en donde además se estaba moviendo la economía con la nueva reconstrucción de la política.